Ok, muy buenas con todos. Eh, Quisiera hacer un pequeño inciso en esta partecita. Voy a tomar unos minutitos, sobre todo para explicar lo que posee en el PDF o lo que está en el curso y estén viendo la grabación, tengan idea de que para qué esta parte, no es que por si acaso no es nada raro, lo único es que tú puse tabla de contenido, donde tú le das clic y te va a llevar para allá. ¿Ok? Todas las figuras que van a ser agregadas también van a tener ese apartado, como por ejemplo aquí, como se puede ver en la figura 1, le das clic aquí y te va a llevar a la figura 1. Ya, solo eso, por curiosidad, porque más adelante tal vez coloque más figuras, entonces sí les recomiendo que tengan esto en cuenta, que si no saben dónde está la figura 2 o la figura tanto, le pueden dar, simplemente ver dónde está eso, ¿ok? Así que nada, en base a esa pequeña paréntesis, vamos a la clase de hoy. Ok, en la semana pasada nos quedamos con la parte de Euler mejorado y Ricuta grado 2. También mencioné que en esta clase veríamos la parte de método de Euler implícito, y estos van a ser los tópicos que vamos a tratar el día de hoy. Como mencioné, Euler implícito, también vamos a ver los métodos numéricos Ricuta superiores para resolver ecuaciones diferenciales, las E2, y una pequeña introducción a métodos para sistemas. ¿Ya? Eh, Recalco que esta parte de aquí sí es una pequeña introducción, o sea, sí es no vamos a profundizar mucho. De hecho, solo voy a darles las ideas teóricas, más o menos, para que tengan en su mente cómo trabajar con estos temas. Porque eso es importante también. En primero, tener como la idea de qué es lo que se va a hacer o qué es lo que quieres, y luego vamos a la parte de ecuaciones hasta la demostración, en tal caso. ¿Ok? Eh, entonces, así que en lo que está en rojo va a ser lo que va a ser como una pequeña super introducción, y lo demás va a ser lo que vamos a ver el día de hoy, con ejercicios planteados y de eso. ¿Ok? Así que primero empezamos con el método de Euler implícito. Así que bueno, el método de Euler implícito, de hecho, tiene ya, como lo ha visto primero el profesor Enrique, la demostración es bastante XD, en mi opinión. O sea, no sé. Pero la pregunta es cómo yo identifico o cómo yo sé que aplico Euler implícito y no otro método numérico como tal. Eh, Se me cayó el lápiz y lo encontré. Muy bien, la manera más sencilla de ubicarse de un método de Euler implícito es primero vamos a métodos numéricos, vamos al método de Euler, ¿ok? Vamos a buscar y miren la ecuación. Miren cómo está aquí. Sí podemos observar que, de hecho, es muy intuitivo. Aquí es un yn, o bueno, pongamos yi más la función evaluada en xi y yi por el tamaño de paso, ¿verdad? Ahora, el método de Euler implícito lo que va a cambiar es que en la apartado de aquí, obviamente, como les mencioné, seguimos dependiendo de un valor, o sea, seguimos dependiendo del... Eh, creo que no puedo subir. Ah, es que creo que está borrando. A ver. No, no sé por qué no rayé. Bueno, en fin. A ver, seguimos dependiendo del mismo valor, seguimos dependiendo de un valor anterior, así que como les mencioné en un proceso anterior, en las clases anteriores, los métodos de Ruy-Kuta que vamos a ver en este curso son que depende del valor anterior, así que sí o sí debemos tener condiciones iniciales o condiciones de frontera, ¿ya? Ahora, la única diferencia que pueden darse cuenta es que mi función evaluada va a depender de la y de esto y de esto. Esa va a ser la diferencia sustancial. Esto a la final, ya les mencioné que no hay que preocuparnos porque, ok, yo sé cuánto vale xn, pero ¿cuánto valdrá xn más 1? Ese espacio 2 más 1. Ok, como ya les mencioné, el xn es muy sencillo de encontrar, no es tanta cosa. Es lo... ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Miren, si no han revisado, lo vamos a poner aquí. Esto sucede porque el tamaño de paso es constante, ¿ya? Por ese motivo, que el tamaño de paso es constante, nosotros podemos asumir que el x siguiente, por ejemplo, el x1, va a ser igual a x0 más h, ¿ya? Siempre va a ser de esta forma. Entonces, no hay problema, de hecho. O sea, no es como que sea un inconveniente,
porque entonces esto de aquí lo podemos desglosar de la siguiente forma, que sea xn más h. Y como h es constante, a menos que el ejercicio diga lo contrario, como h es constante, ya. Este sí conocemos esto, pero estas dos cosas, las que están ahorita subrayadas, están enmarcadas en círculos, son las que no conocemos. Entonces, eso es lo que cambia en la ecuación como tal. Para que si le pidan el Euler implícito, es lo mismo que Euler mejorado, digo, es el mismo que el método de Euler, pero el Euler implícito implica que la función, o sea, que mi f adentro estén evaluados con el y siguiente, con el siguiente paso. Aquí le y, perdón. Con el siguiente paso, ¿ya? Eso implica, solo eso implica. Es lo único que va a cambiar en la fórmula como tal, ¿ya? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre Euler mejorado y el Euler implícito? Bueno, el Euler mejorado y el Euler implícito, la diferencia sustancial es que el Euler implícito, los métodos implícitos, de hecho, se utilizan cuando existen cambios bruscos, como problemas de rigidez. Ah, otro punto que no conté ahorita es que es mucho más complicado automatizar este proceso. O sea, es mucho más complicado de automatizar, ¿ya? Ya vamos a ver por qué es complicado de automatizar, ¿ya? Va a depender mucho de la función y en muchos de los casos hay que hacerlo a mano. O sea, siempre hay que hacerlo a mano y luego lo ponemos en el código, pero ya veremos eso. Y las condiciones que tienen que cumplirse es que el sistema de Regines es un sistema especial que puede sugerir soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias en un sistema rígido que involucra componentes que cambian rápidamente, con componentes que cambian lentamente. Como por ejemplo, sea este ejercicio. Si vemos que la que va a cambiar repentinamente, obviamente, es la exponencial. ¿Ya? Cuando vemos una exponencial, un cúbica o una función que cambie muy repentinamente, o sea, que cambie mucho, muy probablemente vamos a utilizar programas Steve, o sea, programas implícitos. Es más, en el proyecto, no tuve la oportunidad de hacer ese proyecto, que es de masa resort. No sé, pero algo me dice que muy probablemente, como al ser un cambio muy repentino, se tiene que utilizar modelos implícitos para una mejor solución. De hecho, no lo he hecho, así que sería una buena deducción tratar de hacerlo. Así que bueno, tenemos esta parteado. Vamos a hacer una práctica ya mismo. Vamos a la pizarra y aquí dice, esta es la ecuación. O sea, esta es la ecuación que vamos a resolver. Esta es la ecuación que nos estamos solicitando que la derivada y con unas condiciones iniciales de este dado y con esta función original. ¿Ya? Ok, vamos a dejar de compartir esta parte. Ok, vamos al OneNote. Pero vamos a abrir OneNote. Creo que se está viendo ahorita. Pero antes déjenme abrir el Visual Studio. El Visual Studio Code. Eh, cierto, déjenme mandar una info. Bueno, no mandar una info. Sí, déjenme mandar una info. Mm, ahorita por privado, un ratito, rapidito. Uf, mi computadora se rayó. Calentita. Ya, ok. Ok, miren. Veamos este apartado. Ahora, primero agregué los apartados aquí que en el ejercicio del documento no estaban. Uy, y el lápiz, aquí está. El documento no estaba, que es el X inicial con el X final, siendo el X inicial, como se puede ver aquí, que va a ser, que va a ser 0. Y el X final va a ser 0,4. Y el H, bueno, entonces H mayúscula es H minúscula, o sea, me equivoqué ahí, que es 0,05. ¿Ya? Ahora, nosotros antes de comenzar, vamos a utilizar el método de Euler implícito, ¿verdad? Así que vamos a recordar, aquí les puse como una forma de recordar. Entonces, bueno, vamos a trabajar con la derivada, por si acaso, vamos a trabajar con la derivada y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a tener un yn más 1, o bueno, vamos a hacerlo, ya vamos a resolverlo, creo que sí se entiende la idea de los pasos. Vamos con la misma metodología, no obstante, es la misma metodología de siempre, ya saben, hacemos un cuadrado, o sea, una tabla donde van a estar los pasos arriba, el X y los Y, ¿ok? Como siempre, pero en este caso quisiera omitir un poquito ese paso porque quiero explicar lo que es el método como tal, porque eso lo tenemos claro.
O debemos tenerlo claro ya en este punto. Entonces, bueno, a ver, entonces, bueno, ahorita, primero hay que acordarnos que cuál es nuestro f de xn más 1, coma yn más 1. ¿Cuál es nuestro f? Como les mencioné en la primera clase, este va a ser nuestro f, nuestra derivada. Ok, entonces si esa es nuestra derivada, tenemos que reemplazar los valores en ese punto. Bacán, vamos a hacerlo. Vamos a hacer el método como tal de one, no vamos a perder un poquito de tiempo. Aquí ponemos el yn más 1, que va a ser igual a yn, seguimos con yn, más h multiplicado por la función. Vamos a ponerlo, vamos, menos 1000, yn más 1, más 3000, porque no hay ningún valor, ¿verdad? No hay ningún x, nada. Menos 3000, menos 2000 exponencial, aquí es menos x, perdón, ahí puse menos t, menos xn, más 1, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, sencillo, ¿no? De hecho, o sea, normal, ¿verdad? Ok, ahora, cerramos paréntesis. Ahora, ¿sí o no que estos son los problemas de Steve? Eso es lo que no podemos automatizar. De hecho, nosotros con el método de Euler ya solamente solo reemplazamos la f y ya estaba. No, 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 no. Aquí va a cambiar cierta cosa. Aquí va a cambiar, aquí va a tener un cambio sustancial. Que la función va a estar metida, la que yo quiero saber, está la incógnita aquí adentro. En cambio, con el método de Euler normal, acá sería el yn anterior, que nosotros vamos a ponerlo con color anaranjado ahorita, que nosotros conocemos conocemos el xn, también lo conocemos, y también conocemos este, porque son los anteriores. El único que no conocemos, ¿cuál es? Este. Entonces es un sistema de ecuaciones, una ecuación, perdón, una ecuación sencilla y se resuelve, ¿ok? Pero como estamos trabajando en el método de Euler implícito, aquí va a estar metida la incógnita. Ahora, ustedes se preguntarán, yo como mencioné en un principio, ¿yo conozco xn más 1? Sí, sí conozco xn más 1 porque xn más 1 va a ser igual a xn más h, porque el de h es constante, siempre. Entonces sí conozco los futuros, así que no tengo problema. La que no conozco son estos y estos. Esto conozco. Entonces lo que hay que hacer aquí, sí o sí, dependiendo mucho del ejercicio, despejar. Pueden haber ejercicios que toquen unos despejes más complejos, no más sencillos. Ahí depende mucho del ejercicio, ¿ok? Esto no es como que, no es como que si tuviéramos, no es que se pueda automatizar, ¿ya? Esto sí es bastante más complejo, de hecho, de automatizarlo, ¿ya? La única forma es que te puedes instalar unos paquetes de Python, unos paquetes de cualquier programación, lenguaje de programación, y que te resuelvan ecuaciones, que te sepan despejar. Pero, a priori, en teoría no se puede automatizar y lo único que hay que hacer aquí ahorita es despejar, porque quiero tener estas solitas. Entonces, así que, bueno, vamos a despejar, vamos a tratar de hacerlo lo más pausado. Sería yn más h pasa a multiplicar, sería menos 1000 yn. Vamos a poner otro color. Vamos a poner los colores el que yo quiero. Vamos a ponerle el color rojo. ¿Ya? Yn más 1 por yn más 1. Vamos a poner el color azul. Vamos a sumar más 3000. Y vamos a hacer menos 2000 exponencial xn más 1. Menos. ¿Ya? Eh, Bueno, aquí me faltó obviamente el H. Me olvidé del H. Vamos a ponerle el H. Vamos a ponerle. Vamos a retomar. Ujú. Ok. Aquí falta multiplicar por el H. Exacto. Multiplicamos por H más 3000 multiplicado por H menos 2000 exponencial de x a la n más 1 menos, o sea, el negativo, menos xn más 1 por H. ¿Ya? Entonces, dándonos cuenta de esto, ¿cuál es que yo necesito? Necesito los colores que están de color rojo, las variables. Entonces vamos a despejar. ¿Ok? Entonces, si la mando para el otro lado, o sea, todo este argumento lo mando para el otro lado, va a ser que va a ser va a sumar, o va a sumar, va a ser un n más 1
donde el factor común, vamos a sacar factor común de yn, aquí va a ser 1, y aquí va a ser más 1000h, ¿ya? Donde esto va a ser igual a lo demás, ¿no? Que se quedó acá, que sería 3000h menos, bueno, no olvidé el yn, perdón. Sería yn más 3000h menos 2000 exponencial de xy más 1 medio negativo, por h, obviamente. ¿Sí o no? Por h. Ok, de hecho ya tenemos un gran paso y ya lo único que queda es despejar yn solita. Entonces, a la final, yn más 1 va a ser igual a, al yn más 3000h menos 2000 por exponencial de menos x y más 1 hacia 2 más 1, obviamente por h. Todo esto sobre, perdón, todo esto sobre 1 más 1000h, 1000 por h, ¿ok? Eso sería lo que hay que hacer. Entonces, a la final se dan cuenta, esto nosotros tenemos que poner en el código. Esto será nuestro yn. Esta será nuestra ecuación a analizar. Aquí ya podemos hacer los pasos de iteración que hemos visto todo, como siempre. ¿Ok? A partir de este punto ya podemos hacer ok, ¿cuánto vale x0? O aquí ya cuando tengamos esta ecuación, cuando ya tengamos esto, esta de aquí, ahí ya podemos hacer la parte de la tablita. Podemos continuar con la tabla, una tabla de X, la tabla de Y, los pasos, y así vamos viendo. Paso 0, paso 1, paso 2, paso 3, así, ¿ya? Ya una vez despejado. Esto es lo único diferente. Y ahí es lo mismo de siempre. Que si cuánto vale yn, o sea, y0, cuánto vale xn más 1, que ya les mencioné que es igual a xn más h, ¿ya? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale x0? O sea, los únicos valores que vamos a necesitar aquí, vamos a reemplazar es el x0 y el y0, o bueno, no esos, mejor hagámoslo general, el xn y el n que depende del anterior, ¿ya? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, si podemos hacer un remember, lo que estábamos haciendo es que aquí damos el método de Euler implícito que mencionamos que es casi idéntico al método de Euler mejorado, digo, método de Euler normal, es muy similar, lo único que va a cambiar es que aquí adentro va a estar los siguientes. En cambio, en el método de Euler normal, aquí estaría el xn y el yn, ¿verdad? O sea, o el xy y y, es lo mismo. Estarán ahí, ¿no? Pero en este caso, como es Euler implícito, esto está con el paso siguiente, ¿ya? Es el paso siguiente, para que se lo puedan aprender, es muy fácil aprenderse. Ahora, como mencionaba, es muy complicado automatizar este método, porque hay que despejar, como observamos en este ejercicio. O sea, puede que el ejercicio no te ponga la ya, y bacán, ahí es literalmente lo mismo, pero probablemente sí te toque despejar porque va a estar la y metida ahí. Entonces, en este caso, fue un despeje sencillo, porque este es el siguiente, tengo los de rojo, que lo que quiero es despejar los de rojo, despejo, y esto de aquí es lo que vamos a utilizar como el método de Euler, normal. Ahí imaginemos que es el método de Euler normal, solo que en vez de ser xy, va a ser xy más h. Eso lo pueden poner. Eso es igual como les mencioné, como les he mencionado mucho para que no se confunda, que es igual a xy más 1. Entonces, este valor es igual a xy más h, porque es el más 1. Parece 2 pero es 1. Son 1. Ya. Entonces, de ahí se aplica el mismo método de siempre, el mismo método, y ahorita les voy a paso a mostrar el código. Déjenme dejar de compartir. Creo que alguien activó el micrófono. ¿Ninguna pregunta? Todo bien.
Ok, entonces déjeme mostrar la parte del código de Python de ahorita. Bueno, este no es el código, este es el de, este es el que vamos a usar más después. Déjeme buscar, déjeme ver. Aquí está. Ok, ese código vamos a usar después. Le voy a mostrar ahorita el código que vamos a utilizar para el método de Euler implícito. Ya, este es el método de código de método de Euler implícito. Ya, como se pueden ver, aquí está la función derivada, aquí está la función real que el mismo ejercicio nos proporcionó. O sea, esto es arbitrario, te lo pueden dar como no te lo pueden dar. Y aquí está lo interesante, ¿ya? Si se dan cuenta que es lo mismo de siempre, solo que en vez de colocarlo de esa forma, vamos a colocarlo de la manera que despejamos, ¿ya? Eso es lo que vamos a colocar. La manera que vamos, eso es lo que vamos a colocar, de hecho. Como el despeje, ¿se dan cuenta? Y este es el método déjame minimizar esto que no me permite ver. Ese es el método de Euler que vamos a utilizar. Por ejemplo, miren, se creo que aquí es 4, o sea, de 0 a 0,4. Aquí esto es 0, esto es 0, y esto es 0,05. Ya. Si nos damos cuenta, creo que déjeme buscarle la página del libro. Déjeme ver. O no tengo abierto ese libro. Creo que no lo tengo abierto. No lo tengo abierto porque ese libro es bastante ilustrativo, de hecho. Déjenme verlo. Deje que se abran. Ya se abrió. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver, ahí vamos a observar la diferencia entre aplicar un método de Euler y un método el método de implícito. O sea, ahí vamos a ver la diferencia, ¿ya? Porque mi cuenta está lenta. Le cuesta, le cuesta. Creo que es por acá. Sí, es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Me sigue bajando. Tenía muchos problemas con la compu, está muy lenta. No lo encuentro. ¿Qué pasó? Bueno, eh, déjeme verlo. No sé por qué no lo encuentro. Creo que no guardé la imagen. Mala mía. Es que recién me acuerdo ahorita de la imagen que él estaba revisando esto. Aquí está, lo encontré. Ya sé qué página es por acá. Ya, esta ya la encontré. Bien, bien, bien. Déjenme compartirles la pantalla del libro. Discúlpenme esa interrupción. Disculpe esa demora. Déjenme dejar de compartir. Voy a compartir la parte del libro en este momento. Ok, aquí estamos. Miren, esta es la parte de la diferencia entre, vamos a ver, la diferencia entre el modelo de, si usamos el método de Euler y el método de Euler implícito. Vaya, ¿sí o no? Estas son las diferencias, ¿ya? Como podemos observar, a pesar de que yo reduzco el tamaño del paso, a pesar de que reduzco el tamaño del paso, no se asemeja mucho a la gráfica, ¿verdad? No se asemeja. Pero en cambio, con el método de Euler implícito, con un paso mucho menor, se asemeja mucho. Obviamente estamos viendo que, o sea, no es que sea igualita a la gráfica original, pero vemos que tiene cierta tendencia, ¿ya? No es como el otro método, no es como el método de acá que se va por encima de uno, que son los valores que probablemente es a lo que tiende a la función, es a lo que converge, a uno. Entonces, muy probable, pero en cambio aquí podemos observar que hasta cierto tramo tiene cierta resolución, mucho mejor que el método de Euler normales, ¿ya? Con eso lo que podemos hablar del apartado del método como tal, de las diferencias como tal. Ahora vamos a la parte del, del código y como podemos observar, los valores son muy parecidos, de hecho. Ya, los valores son muy parecidos. La única diferencia sería en la primera parte. La otra diferencia podría ser sustancial, ¿no? Que sí, que sí hay unas diferencias. Interesante.
Y solo ahí. De hecho, las otras son en orden de por debajo, son casi iguales. ¿Ok? Así que recuerden, el método de Euler implícito se usa cuando hay cambios muy repentinos. ¿Ok? Muy, pero muy repentinos. Así que volvamos a la clase, que hay que continuar porque vamos a la parte de... Déjenme ver esta parte. Ok, no, de diapositivas. Ok, aquí están los resultados, ¿no? Resultados. Ok, vamos a hablar sobre el método de Ruji-Kutta grado 4. La, i- la parte de métodos numéricos de Ruji-Kutta grado 4 es, es muy, pero muy... O sea, realmente, con solo entender el método de grado 2 ya entiendes todos los métodos porque son exactamente las mismas metodologías. Solo lo único que haces es añadir más pasos. ¿Sí o no? Es añadir más pasos, o sea, agregas más pasos, ¿ya? Estás agregando mucho más pasos. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros mencionamos que la mejora de los métodos de Ruji-Kutta siempre tiene que ver con la derivada, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces se pueden preguntar, ¿no? Ya, pues, ¿cómo? O sea, sé que esta es sé que K1, o sea, podemos observar, ¿no? Que K1 es la derivada, K2 es la derivada, K3 también es la derivada y K4 es la derivada, pero en diferentes puntos, si se pueden percatar, en diferentes puntos, ¿ok? Son distintos los puntos. ¿Ya? Esos puntos podemos verlas, esas pendientes, podemos observarlas en el siguiente gráfico, ¿ok? Aquí podemos ver cómo nosotros lo que estamos haciendo, esto es importante entenderlo, lo que estamos haciendo es mejorar el método mediante sus derivadas, sacando distintos puntos en la derivada, distintas pendientes, de hecho, distintas pendientes, para después, posterior, para usarlas al momento de mejorar el método. ¿Ok? Que cómo se mejora el método haciendo una pequeña ponderación. Y esta va a ser la ponderación que vamos a tener. Siempre vamos a depender del valor inicial. Y esta sería la otra ponderación que vamos siempre a usar para el método de Ruji-Kutta grado 4. ¿Ok? Ese va a ser el método que vamos a utilizar para Ruji-Kutta de grado 4. Ahora, miremos este apartado de acá. Ya vimos la página. Y bueno, vamos a hablar sobre los errores. Ya, el error aquí puede ser estimado de esta forma, o sea, de esta forma de aquí, puede ser estimado de esta forma, o puede ser estimado de la siguiente forma que está acá abajo, que es la que yo prefiero, de hecho. Esta forma implica algo interesante. Esta fórmula implica algo no muy, bastante interesante, ¿ya? ¿Qué es lo que implica esta ecuación? O sea, esta forma de predecir o estimar el tamaño de error. Es que lo que nos va a hacer es más trabajo. De hecho, si lo hacemos a mano es mucho más trabajo que en Python. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a implicar? Es que nosotros en cada paso, por ejemplo, estamos en el paso cero. ¿Nosotros qué hacemos en el paso cero? Nosotros hacemos con un h, ¿verdad? Que es el h que nos dan, que puede ser 0.1, 0.05, etcétera. ¿Ya? Cualquier h. Nosotros trabajamos con ese h y nosotros predecimos en base a ese h. Ahora, imaginen que en este caso, esta es la h, ¿verdad? Esta es la h. ¿Sí o no? Este h. O sea, no es lo que nosotros usamos. Hacemos exactamente lo mismo, pero tenemos que hacer dos casos paralelos en cada paso. O sea, lo que implica aquí que vamos a hacer doble trabajo. Por ejemplo, estamos en el paso cero y nosotros tenemos que calcular un Y0, o sea, un Y predicho con el Y0 y un Y con el 2H. Perdón, un Y con la H normal y un Y con la 2H. ¿Ok? Tenemos que calcular de esa forma. Con un paso cero y con un 2H. En el paso cero no se calcula el 2H porque no tiene sentido, porque en el paso cero estás prediciendo en el otro, pero en el paso 2, en el paso uno, después del paso cero, que es para hallar los valores del paso uno, ahí ya interesa comenzar a predecir los valores de los errores. ¿Ok? Vamos a,
vamos a ver con este pequeño ejercicio, como lo podemos ver ahorita, nos están pidiendo que con el método de Ruji-Kutta grado 4, 0.1, obtengamos la aproximación cuando vale 1.5 y es con estas siguientes ecuaciones. ¿Ya? Aquí vamos a la parte práctica. Déjame bajar esto para acá. Ya vamos a la parte práctica. Vamos a OneNote. Aquí podemos observar. Y ya, aquí estamos con la parte del modelo de Ruji-Kutta grado 4. ¿Ya? A ver, como les mencioné, como les mencioné, el apartado de Ruji-Kutta para grado 2, Ruji-Kutta grado 3 es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Siempre es lo mismo. Ok, esta va a ser mi ecuación final. Primero vamos a calcular las Ks para cada paso. Así mismo, acuérdense. Muy Ojo, les digo desde ahorita. Muy poco probable que le manden a hacer esto a mano. Son muchos pasos. Y sobre todo para 10 pasos es mucho. O sea, si le mandan a hacer esto a mano, probablemente a lo mucho y ya siendo muy malo, son 3 pasos. Con 3 pasos. Y eso ya es ser malo. Con 2 pasos debería ser suficiente. O sea, paso 0, paso 1 y paso 2. Con estos valores ya debería ser suficiente para poder ya evaluar ese conocimiento. Si le mandan a hacer más de 3 pasos o 3 pasos, ya es como hate. A mano, pues, ¿no? A código se pueden hacer muchos pasos. Bueno, entonces, nada, vamos a hacer apartado. O sea, me está dando las condiciones. De hecho, aquí creo que no está en la parte del ejercicio, creo que no lo coloqué, pero la condición de cuando x vale 1 va a ser igual a 1. Tengamos eso en cuenta nomás. Ya, solo eso. No agregué en el ejercicio. Ya, eso es. Eso es lo que faltaba. Ya, entonces, ya con esa información ya podemos proceder con los pasos. Ok, acordémonos, como les mencioné, que acá arriba va a estar los pasos. Aquí va a estar mi función de yn y mi función de digo, perdón, hice al revés. Eh, Aquí va a estar mi xn y va a estar mi yn. ¿Ya? Siempre va a ser exactamente lo mismo. ¿Ok? Va a ser exactamente lo mismo siempre. Esto siempre. Estamos en el paso cero. Vamos al paso cero. ¿Cuánto vale paso cero? ¿Cuánto vale xn? 1. ¿Cuánto vale yn? Vale 1. Ya, en base a esta información, a estos pasos, vamos a tratar de resolver lo otro. Pero antes que nada, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a completar los pasos. ¿Ok? Esto se puede completar de la siguiente forma también. Como me piden que a 1.5 me conviene tener a 1.5 como mi x final. Entonces sería x final menos x inicial sobre el tamaño de paso y ese va a ser la cantidad de pasos que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, si tengo 1.5, vamos a poner, tengo 1.5 menos mi x inicial es 1 sobre 0.1, entonces la cantidad de pasos que voy a tener es 5. Entonces tengo que contar 5 pasos. Sería paso 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Aquí ya tengo mis pasos. ¿Ya? Así vamos a hacer una tablita. Y esto es así, siempre. Entonces, como sabemos, xn más 1, o sea, ya saben que para los siguientes pasos podemos saber todos los n tranquilamente. ¿Cómo se los n tranquilamente? Bueno, ya saben que es el x anterior más 0.1. Sería 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5. ¿Ya? Ahora, para yn, en este caso, sí vamos a utilizar aquí ya, o sea, no, es lo que vamos a predecir. Así que vamos a cambiar de color y vamos a poner el color verde. Ok, los valores que yo conozco, todo lo que yo conozco están de color naranja. Ahora, lo que yo necesito conocer van a estar en las casillas vacías. Entonces, si nosotros nos podemos procedemos a resolver el ejercicio, nosotros antes que nada debemos transformar. ¿Cuánto va a ser mi x y, y? Va a ser 2xy no es coma, es por, disculpen, por y, sí, ¿verdad?
Ok, eso va a ser, de hecho. Tenemos X, Y, Y. Ahora, estos valores que están aquí, estos, nosotros vamos a transportarlos evaluando a los valores que tenemos acá. Entonces, ¿cuánto vale cada uno? Bueno, cada uno vale mi función evaluada en ese punto. Ah, pero antes, discúlpeme, mala mía, vamos a colocar en qué paso estamos. Estamos en el paso cero. Si estamos en el paso cero, nosotros vamos a predecir Y1. Vamos a predecir este valor. Entonces, estamos en el paso cero. Vamos a colocar cuánto vale cada uno. ¿Cuánto vale? Va a valer. ¿Cuánto vale cada uno? Va a valer la función o en ese punto, que va a ser 2xy, que en xy, que sea x0. ¿Cuánto vale x0? 1. ¿Cuánto vale y0? 1. Ya tengo mi K1, vamos por mi K2. Mi K2 me dice que va a ser mi función evaluada, pero con ciertas diferencias, que me va a ser xy más un medio. Entonces tenemos mi función normal, 2 por xy, pero xy ya no va a ser xy, sino que va a ser 1, que es xy, más un medio de 0,1 multiplicado, ¿no? ¿Ok? Cerramos paréntesis, multiplicamos y va a ser de nuevo la otra parte que va a ser, ¿cuánto vale y? Y vale 1, y vale 1, creo, sí, es más, ya que y vale 1 más, en este caso va a ser K1 multiplicado por 0,1, o sea, por el H y por el H, ¿ya? Claro, está ahí, ¿no? Y creo que ya con eso ya podemos tener la idea. K1, que cuánto vale K1, vale 2 en este caso, ¿no? Pero ajá. Esa sería la parte que vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Ahora, ya les mencioné que en el paso cero nosotros no predecimos. Nosotros no predecimos. En el paso cero nosotros no vamos a predecir el valor del valor el valor, o sea, en el paso cero nosotros no vamos a utilizar el 2H. O sea, aquí en este caso estamos utilizando, ¿qué valor? Estamos utilizando la H. Pero paralelamente tendríamos que, para hacer el error, ¿ya? Para hacer el cálculo del error, tenemos que calcular para un 2H, ¿ya? Paralelamente. Esto es paralelamente. Entonces, este para 2H, por ejemplo, en el paso cero, en este para 2H, o sea, ¿por qué les digo que no se hace paso cero? Porque por lo general estos valores que te van a pedir con esta estimación van saltando en pares. Por ejemplo, aquí obviamente cero, aquí no hay, aquí sí hay, aquí no hay, aquí sí hay y aquí no hay. Ok, por eso le digo que no es cero. O sea, por eso les digo que no es que no se pueda calcular, solo que cuando te los piden en la literatura, eh, te piden así, saltados. Ok, ahora tengo que calcular otro para 2H. Mi recomendación, que en el código puedan crear otra variable llamada O y que pongan 2 por H. Y que copien lo mismo de arriba y lo peguen, pero y cambien. En vez de H, pongan O. Ya vamos a ver. Y paralela, y a mano, les toca hacer a manito, pues, o sea, de nuevo. O sea, si en vez de ser cada uno, bueno, aquí sería lo mismo, ¿no? O sea, acá al principio es lo mismo, de hecho. ¿Ya? Porque estamos utilizando, no está multiplicado por un 2H, por uno, por uno, por uno, exacto. Pero en cambio, aquí ya va la diferencia. Por ejemplo, en cada 2, aquí en cada 2 ya se utiliza 2 por xni, pero no sería uno más un medio más 0,1, sino ¿cuánto sería? Sería paréntesis 2 por 0,1, ¿ok? Es como que a este valor, al h, en vez de ser h solito, vas a ponerlo 2H. ¿Ya? O sea, vas a hacerlo 2H. En vez de ese H solito, en este caso acá, lo vas a convertir en 2 por H. Solo eso. Y paralelamente tienes que hacerlo. ¿Por qué? Tú puedes preguntar, ya, pero ¿para qué quiero hacerlo? Es que en base a ese valor, tú vas a obtener información
del siguiente, del 2H. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque si es 2H, es como que estuvieras, imagínate así, como que es 2H, es como que estuviera diciendo, ok, dos pasos siguientes. ¿Entiendes? Es como que si estuvieras calculando dos pasos siguientes. ¿Me entiendes? Es como que estás calculando algo que está dos veces después. ¿Ya? Entonces, la incertidumbre o la incógnita aquí no te va a dar, o sea, el 2H aquí, el predicho, no te va a dar esta información, pero cuando tú haces paralelamente de este, te va a dar un valor predicho, o sea, un valor prima, vamos a ponerle un valor y más uno, o sea, este es para que dentar que no es lo mismo, te va a dar un valor del de aquí, como un valor que este valor es el que puede ser. Es como que aquí hay un valor. Digamos que tú haces alternamente, como mencioné, y te va a dar este valor, una constante A. Y esta constante A la vas a ubicar aquí abajito, la vas a tener ahí. Ahora, cuando lleguemos al paso número uno, obviamente vamos a hacer el paso uno, ¿no? Pasamos en el paso uno y vamos a hallar el valor que va a estar acá, ¿verdad? Ahora, cuando hallemos este valor, el error estimado, o sea, el error por el método que le mencioné, que va a ser igual a la diferencia entre YH menos Y2H, todo eso elevado a la 15, si no me equivoco es así. Sí, ese es un error aproximado de incertidumbre. Ese error va a ser, o sea, ¿cuál es mi YH? Mi YH es el de azul y Y2H es el A. Esa resta y lo divides para 15 te va a dar el error estimado en ese punto. ¿Ya? Te va a dar el error estimado en ese punto. O sea, es que realmente lo que estás haciendo es como tú cuando haces esto, estás calculando como en dos pasos siguientes y vas a tener el valor y esa diferencia, así mismo. Cuando estés aquí, vas a calcular el que esté un valor, una constante B que esté por acá, y cuando llegues al paso este, vas a tener este y lo vas a restar y va a ser tu DOH y va a ser el error en ese punto también, que es distinto. Y así, ese sería para el error estimado, ¿ya? Eso sería por eso les mencioné que es como atarearnos más. Es que literalmente cuando nos piden, cuando nosotros queremos, o sea, es que yo hice en el código, hallar este tipo de error es como hacer más trabajo. Literalmente es hacer más trabajo. Es el error local, aproximado del error local. Ese error es como que más trabajo, te estás haciendo más trabajo. Pero como tú no lo vas a hacer a mano, lo haces a computadora, bueno, zafa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Entonces, vamos a enseñar la parte de la solución con el código. Vamos a enseñar la parte del código, obviamente. Vamos a Visual Studio. Vamos a ver un datito. Vamos a seguir adelantando esta parte con la clase de número de Python. Ok, este es el código de la clase ¿cómo se llama? Del método de Euler implícito. Obviamente, vamos a cambiar y vamos a poner el método de Euler. Déjame ver. Ah, vamos a buscar el método de Euler, pero no, no es el de Euler, el de Qt grado 4, perdón. Madre mía, estaba divagando. Ash. Vamos al segundo parcial. Clase número 3. No. Código. Ya está. Aquí está. Método de Qt grado 4. ¿Ok? Vamos a copiar. Vamos a pegar. Y vamos a tenerlo aquí. ¿Ok? Ok. Bueno, esta va a ser la parte del código. Vamos a ver cómo podemos observar en este caso, o sea, en este ejercicio, vamos a cambiar las funciones. Vamos a cambiar las funciones, que si no me equivoco, en el código del curso, sí están las funciones que deben estar. Vamos a buscar la función para no estar perdiendo más tiempito. Ok, esta va a ser la función. Vamos a copiar, control C.
Aquí vamos a tener la función derivada. Vamos a borrar. Pimba. Uf, otro paréntesis se vino por accidente. Y vamos a poner la función real, que déjenme buscarla, que aquí está. Vamos a buscar la función real, que está por acá abajo, creo. Sí, por aquí está. Ok, vamos a conectarla aquí. Bien, ahora vamos a ver las condiciones. ¿Se acuerdan que vamos a darle a RAM? Deje minimizar esto. Deje poner clear para que no pone esto. Vamos a darle a RAM. Ok, ¿cuál es la condición de X inicial? La condición de X inicial va a ser 1, ¿verdad? Va a ser 1. Va a ser 1. ¿Cuál es mi X final? Va a ser 1.5. ¿Sí o qué? Va a ser 1.5. ¿Cuál va a ser mi condición inicial en X? Como les dije, es lo mismo que arriba. Va a ser mi condición inicial en Y? Vamos a hacer 1. ¿Y cuál va a ser el tamaño de paso? 0.1. Y aquí nos va a botar el valor, el resultado. Ok, miren, aquí ya estamos hablando de un método muy, muy preciso. Estamos hablando de un método demasiado preciso, de hecho. Bien, el valor predicho, este es el valor predicho, y este es el valor real. Ya, este valor, el 2H, es el valor que yo les mencioné, ¿se acuerdan? Que yo les mencioné de que el error va saliendo en cada carita, y el valor que me da, por ejemplo, el error que me dio en paso cero es el error que me va a dar en 1.55. Ok, este es el 2H que hago en cero es el que me va a dar 1.55, y ese valor de ahí es el que lo vamos a comparar con la resta. Esta diferencia y esta diferencia va a ser igual a esta. Ahora, ustedes pueden decir, ok, pues los decimales son distintos. Es que, o sea, yo para mostrarlo en el código, en la tabla, los redondeo, pero en general en la lista como tal, en el código, están toditos los decimales. ¿Ok? Entonces, como están toditos los decimales, se restan, pues eso, porque aquí puedes ver, y ese valor lo ploteo, ¿no? Al momento de plotearse, los redondeo las Y para que no haya tantos valores, o sea, que no sea una tabla enorme. Los redondeo, pero el error estimado lo dejo intacto. Entonces podemos observar que sí es bastante grande. Es más, hasta se parece al error. El error absoluto, que el error absoluto ya les dije, que es el valor real menos el valor predicho. Podemos ver que se parece, porque el error absoluto me sale que el error es de 1.1810⁻⁵. En cambio, acá es de no, el error estimado es de 99, o sea 9.9 por 10⁻⁶. O sea, casi lo mismo. Están ahí dándose la mano casi. ¿Ya? No está tan alejado, de hecho. Ya es como que no está tanto. Así mismo como podemos ver de acá el error estimado, el error estimado. El error absoluto es como el error real, el error de verdad, porque estamos comparando el valor real con el valor predicho. Entonces, es como que el verdadero. Entonces vemos que se aproxima, nuestra estimación no es, se aproxima, no es que es igual, pero está aproximado, de hecho. No es una buena estimación. Lo malo es que es una estimación, no es una estimación hacia arriba, sino que es una estimación hacia abajo. O sea, a lo que me quiero referir es que el error los errores que me están dando son más pequeños. O sea, el error que estoy estimando es más pequeño que el error real. Ya. Eso es lo malo ya. No es como que, bueno, fuera que fuera el error fuera superior. O sea, un error hacia arriba. O sea, tipo, un error que me diga que estimo que sea el error de 4 pero en realidad es de 2. Es como que eso es bueno. Porque estoy estimando sobre, estoy dando como como le dicen acá en comportamiento, un factor de seguridad. Estoy estimando un factor de seguridad. En cambio, no estoy dando un factor de seguridad porque estoy estimando hasta por debajo del error absoluto. Pero igual, son estimaciones de errores, ¿ok? Que para el cálculo de métodos de errores más complejos sí es bastante interesante la deducción de esos cálculos. Así que bueno, ya podemos, con esta parte, ya podemos observar que, como pudieron ver, lo único que vamos a cambiar siempre, 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 con los códigos que yo les paso en esto, va a ser las funciones y las condiciones que ustedes tienen que agregar. O sea, después ustedes tienen que saber bien qué condiciones van a agregar y la función real en tal caso que te den. Si no te la den, el valor real queda totalmente obsoleto y el error absoluto no lo tomas en cuenta porque el error absoluto es comparación entre valor real menos valor estimado, así que no les pares bola. Si en tal caso no te den la función real. Si no te la dan, la puedes encontrar por método analítico, pero allá depende de cada uno. Si te piden, ¿no? Si te piden error absoluto y no te la dan, tienes que hallarla de ley por analítica, resolviendo la ecuación diferencial. Ahora,
¿Tienen preguntas? Dudas, dudas. De. Bueno, de hecho, esta parte es bastante mecánica, de hecho. Vuelvo y repito, lo más difícil siempre de esta materia es la parte de programación. Siempre, 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 siempre. Siempre es la parte de programación. Siempre. Entonces, vamos a vernos aquí. Y estamos en la... déjame mover esto para acá. Y bueno, vamos a ver el último modelo, así que vamos a explorar bien el día de hoy, que va a ser la parte de Rujikuta. Bueno, aquí está la respuesta, ¿no? Que ya la vieron allá abajito. Y vamos a ver la parte de Rujikuta Ferber. ¿Ok? Este modelo sí lleva sí lleva diferencias en la parte de programación. Sí lleva sus diferencias. Es como que tienes que hacer dos for adentro de un for. Sí tiene sus diferencias, sí es bastante complejo, sí lleva su tema. Así que este temita de aquí, en la parte del código, sí lo voy a desmenuzar bastante, un poquito más de que en los otros, ya porque no, esto sí se diferencia, no es lo mismo. Sobre todo porque vamos a entender primero la idea de Rikuta Ferber. ¿Ya? Rikuta Ferber. Ok, si se dan cuenta, tenemos varios Dagno en función de cuánto vale, porque déjame coger minimizar. Y esto, aquí tengo esto. Por ejemplo, miren, aquí tengo un Dagma en la posición 1. Este va a ser, vamos a nombrarlos ahorita, ¿ya? Para que no nos confundamos y ya tengamos todo claro. Este va a ser mi Dagma 1, mi Dagma 2, mi Dagma 3, mi Dagma 4. A ver. Perdón. Mala mía. El cero también cuenta, por si acaso. Dagma 2, Dagma 3, Dagma 4, Dagma 5 y Dagma 6. Ok, esos son mis 6 que van a estar aquí. Entonces, si se pueden dar cuenta, este valor tiene que estar multiplicado para K1, este valor para K2, este valor para K3, este valor para K4, este valor para K5 y este valor para K6. Ok, eso es lo que nosotros vamos a tener que hacer. Vuelvo y repito, la idea del método es lo mismo que el método de Euler mejorado, solo que con más pasos, pero este tiene una ventaja que me permite una estimación del error paso por paso. O sea, el método que mostramos anteriormente, saltando un paso, el método del error de método de Euler no tiene mucho sentido porque ya sabemos de por sí de que el método de Euler no es el adecuado. O sea, más que por métodos didácticos para entender qué es el método numérico, no es recomendable para utilizar ecuaciones solo polinómicas, ya la más sencilla, pero ya sabemos que el método de Euler no es muy preciso, conlleva muchos errores. Ya, pero entonces los otros métodos que estamos viendo, la estimación del error, por ejemplo, de orden 2 ya reduce bastante. Como vamos a observar en un gráfico más abajito, aquí está. Como vamos a ver en este gráfico, vamos a ver en esta tabla, que muy probablemente pudieron verlo en el PDF, pero no lo entendían, vamos a ver el error, ¿ya? Aquí vamos a ver que los métodos de errores van a disminuir muchísimo, ¿ok? Muchísimo, pero muchísimo, 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 muchísimo. Así que bueno, vamos a subir rapidito. Estamos aquí, hizo una práctica, ya fuimos. Y volvimos aquí, Recruta fue el verbo. Ahí no, aquí no hizo una práctica. Ya, ok. Ahora, a ver, ya sé cómo se halla Y, ya sé cómo se halla Y, pero ahora, ¿cómo hallo las K? Porque ha de cambiar eso, ¿verdad? Sí, sí cambia, y cambié mucho. Estas son las formas. ¿Esto me lo tengo que aprender? Sí, te lo tienes que aprender en tal caso de que no te dejen usar formulario. Tienes que aprenderte esto. Son valores ya establecidos. Tengan en cuenta que estos valores son distintos de la matriz, que está acá. Así que bueno, ¿ok? Esa es la forma de hallar las Ks. Ahora, si ustedes llegan a pedir a mano esto, créanme que no, el profesor no los quiere. ¿Cómo va a pedir? Esto es muchísimo, esto es mucho, 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 mucha mano. Y la demostración de esto también es tryhard, no es sencillo. Entonces, bueno, esta sería, como les mencioné, la parte bacana de este método es de que te permite calcular el error paso por paso.
así como el método de Euler, pero el método de Euler ya sabemos que es muy preciso, así que bla, 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 bla. Pero el método de Ruy-Kutta-Förberg me permite calcular de la siguiente manera. Yo puedo saber el error, o sea, el error siguiente, conociendo el error de Y1 con el error Y1'. ¿Cuál es Y1? Y1 es el que está acá arriba, ya les indiqué cómo calcularlo. Y Y2 es exactamente lo mismo, Y1', pero exactamente lo mismo, pero con los valores que están acá abajo. Si se dan cuenta, aquí ya solo hay hasta acá 5, hay un quinto, ¿ya? Y ya, ¿y cómo calculo? ¿Y cómo que calculo las K? Son las mismas, son las mismas. Solo que en vez de llegar a K6, en este caso, para el Y' bolita, para este de aquí, para hallar el de aquí, ya lo único que tienes que hacer es omitir este paso y hacer lo demás, como si lo demás no fuera poco, fuera poquito. No, tienes que hacerlo bastante, pero omites el último paso, ya te ahorras un paso, un K más. Pero igual es bastante. Y eso es lo que tienes que hacer acá. Y la diferencia entre el valor que encuentras en este apartado de aquí va a ser, la diferencia entre el valor de este y este valor va a ser igual al error. O si no quieres hacer dos cosas a la vez, puedes utilizar la otra relación que nos da Ferber, que nos dice que si no quieres hacer esto, o sea, si no quieres hacer esto, puedes tranquilamente hacerlo con las Ks, utilizando estos coeficientes. Que K1 va a ser igual a un 1 por 1 K1 sobre 360 menos todo eso. O sea, aplicas la fórmula, reemplazas la fórmula y te va a dar el valor del error siguiente. ¿Ya? Te va a dar el error siguiente. ¿Ok? Te va a dar de ley el error siguiente. Solo que si no quieres aplicar la otra cosa, no. En el código yo tengo aplicada la otra fórmula, la diferencia, pero si no quieres hacerlo, pueden hacerlo ahí. Ok, la idea es exactamente la misma. Como mencioné, ¿cuál es mi f? ¿Cuál es mi f? La derivada. Entonces tienes que reemplazar con los valores x0, dependiendo del paso que esté, ¿no? Y0, cuánto valen, etcétera. Lo bueno es que aquí ya no tienes que hacer dos veces. Bueno, si tienes que hacer dos veces porque si haces este método de acá, el de aquí. Pero si haces el de acá, no tienes que hacer dos veces. ¿Ya? Y así mismo. Entonces, entiendo la idea, o sea, sé que creo que es muy fácil entender la idea, que este le pertenece a este, acá hay un Y2 que le pertenece a este, acá hay un Lamma 3 que le pertenece a este, un Lamma 4 que le pertenece a este, un Lamma 5 que le pertenece a este y un Lamma 6 que le pertenece al Lamma 6 que está acá, ¿ya? Entonces siempre hay que hacer lo mismo, esos son valores constantes, no varían, por si acaso. Estos son fijos, son como constantes. Lo que va a variar es la función, ¿no? Es lo que vamos a variar. Bueno, vamos a ver el ejercicio de práctica que nos dice que con esta función, con un tamaño de paso de 0.1 y un rango de 0 a 0.4, utilice el método de Ricuta-Ferber para calcular la estimación numérica de la solución. Compárela con la solución exacta y determine el error absoluto. ¿Qué es la diferencia? Ya. Bueno, desde la respuesta, me da la idea. Vamos a hacer en la parte del código. Vamos a ver los códigos. Aquí está. Ok. Ah, cierto, no estoy compartiendo la parte del Python, perdón, de Visual Studio. Ok, antes que nada, déjeme revisar si son las mismas funciones, por si acaso, sea otra. ¿Qué puede ser? No es y menos 1x más 2, sí. Esto de aquí es porque a veces te dan un montón de decimales, ¿ya? Y Python me da un error, me da varios errores. Me dice, hay muchos decimales, hay overflow. Por favor, corrige eso. Y ya. O sea, por eso no podía. Por eso les digo que depende mucho de la computadora también la precisión. Porque tú puedes hacer más pequeños muchas cosas, pero al final no. O sea, al final el Python o la computadora te dice no puedo hacer esto. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está la función derivada.
Vamos a buscar, aquí están obviamente, aquí están las matrices que les mencioné. Estas son las matrices. Y aquí están las Ks. Es exactamente el mismo forma que el método de Riccute 4, solo que agregamos más K y hay que ser minucioso, ¿no? Con las variables. Aquí tenemos las listas que van a ser que se agregan a este apartado de aquí. Luego hacemos un for para, porque si se damos cuenta, son seis, o sea, si nosotros nos fijamos, son 6K, ¿verdad? Son 6K. ¿Sí o qué? Son 6K. Entonces, esos 6K nosotros lo vamos a agregar en una lista dentro del for. ¿Por qué? Porque esos valores van a cambiar. Van a cambiar las K, pero lo que no van a cambiar son las constantes. No va a cambiar esto y no va a cambiar esto. Pero las K sí van a cambiar porque depende del paso, ¿no? Porque depende de si estamos en posición anterior, de x0, si es x1, si es x2, van a cambiar. Entonces, todas estas, voy a agregarlas a una lista aquí adentro del for, porque se van a crear en función del for que estemos, ¿ya? Luego que yo las uno, vamos a hacer un for en range 6. ¿Por qué? Porque hay 6 elementos en la lista y vamos a indexarla y vamos a agregarle a la list suma, donde vamos a tener el gamma en la posición. Por ejemplo, si es K1, aquí está K1 y aquí vamos a utilizar ese. ¿Se acuerdan que yo les dije que K1 con gamma 1? K1 con gamma 1 multiplicado, y eso lo agrego a list suma, o sea, a la otra lista que está acá abajito. ¿Ya? Le agrego, ¿verdad? Le agrego. Y luego de eso, luego de hacer ese for sencillo, luego el predicho es igual a YH, o sea, el predicho, YH es el predicho, es igual a YI más la suma del suma, porque la suma del suma se supone que ya es lo que está acá, es lo que ya desglosamos, ¿verdad? El que hicimos como que, por ejemplo, gamma 1 por K1, más gamma 2 que es 0, pero gamma 2 por K2. Ese desglose, esta cosita, esta sumatoria, en teoría ya la estamos, en teoría no, lo estamos haciendo aquí. Estamos multiplicando y con esta función de acá, suma, estamos haciendo la sumatoria de todo eso. ¿Ya? Y luego agregamos el YH a la lista de valores predicho. Perdón. Perdón. A ver, ahora, entonces, ahora, ¿yo cómo calculo Y'? Aquí es lo mismo. Si podemos observar, el for ya no va a ser en 6, no va a ser en 5 porque hay 5 elementos y se supone que las K son las mismas, las K van a ser las mismas. Lo único que van a cambiar es las gamas, los valores. En uno usamos G normal y en el otro usamos gamma prima que está acá abajito. Vamos indexando, o sea, aquí la gamma prima se indexa y se multiplica con el valor de la K dependiendo, porque acuérdense, así mismo, gamma 1 por K1 y así mismo hasta gamma 5 por K5 porque ya está 5. Ya, así mismo, la misma idea, multiplicamos, lo sumamos y tenemos ya H', y ahora tenemos el error estimado, que es el valor absoluto entre la resta, entre la diferencia entre ellos, y ya, y se agrega ese valor. Ya, lo demás es solo código y código y código de mostrar, de redondeo, de la función real, evalúen, que eso es fácil. Luego el error, luego estos valores lo tengo que escribir para siempre para tener el error relativo, la creación de la tabla, etcétera, 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 etcétera. Vamos a ver lo que nos da. Vamos a ver las condiciones iniciales del problema. Me dice que x0 es x0. ¿Cuánto vale x final? 0.4. ¿Cuánto vale la condición inicial en x0? Déjenme iniciar esto que no me permite ver bien. ¿Cuánto vale la condición inicial en y? Vamos a observar aquí. Me dice que vale la condición inicial en y. Vale 1. Vamos a poner 1, bitch. ¿Y cuánto vale el h? ¿Cuánto me dice que tiene que ser el paso? No me lo indica. Ah, no, sí me lo indica, que es 0.1. Sí me lo indica, sí me lo indica. 0.1. Vamos a darle a Enter y vamos a sacar. ¿Ok? Como podemos observar aquí, este es el error estimado, el que les mencioné, la diferencia. Esta es la diferencia entre el y' y y normal. Este es el valor real, el valor predicho, el valor real y los errores. ¿Ya?
Ya aquí estamos hablando sobre errores bastante pequeños. Como les mencioné, a medida que aumentemos el grado del Ruy-Kuta, que grado depende de cuántas cajas hay, si hay K2, si hay K3, K4 y K5, K6, a medida que aumentemos la cantidad de Ks, aumentamos la precisión del modelo. Ya vamos a verlo mucho mejor con la gráfica que tengo al final, pero ya aquí a priori ya podemos indicarnos que el modelo es muy preciso. ¿Ya? Acuérdense las condiciones que mencionaba al principio, que tienen que ser una función integrable, suave, etcétera. ¿Ya? No podemos inventarnos cualquier función porque puede que diverja y nunca converja en nada y quedemos en nada. Entonces, bueno, y ahí se toca aplicar, crear análisis numérico para crear un método numérico nuevo. Eso ya lo hacen creo que son los especialistas en ese tema. Entonces, bueno, como podemos, vamos a ver por si acaso, por si existe alguna duda, vamos a ver la comparativa con los resultados del libro. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a ver los resultados que nos dio, pero con los resultados del libro para que veamos que los códigos están funcionando de buena manera, ¿ya? Por si acaso. Ok, aquí tenemos la respuesta del método de Ruy-Kuta-Ferber. Nos vamos al libro que nos indica aquí, donde se utiliza el método de Ruy-Kuta-Ferber. Aquí está la parte de los pasos. Eh, Vamos a la parte de Ruy-Kuta-Ferber. Y como podemos observar, déjenme cambiar de diapositiva. Como se puede observar, el valor este es el valor predicho en ese paso. Y miren, este es el valor que nos está dando. ¿Parecido o no parecido? Ah, no, perdón, es el de acá, qué bobo, no el de abajo, perdón. Sí, 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 mala mía, es el de arriba. Sí, sí. ¿Es parecido o no Ujú, parecido? Parecido, ¿verdad? Igualito, ujú, de hecho. Ahora, observemos el error estimado. Miren el error estimado y miren el error acá. Es igual, solo que acá lo tienen redondeado hasta aquí. O sea, esto no está. Y este es 3,04 por día a la -9. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, está bien. Por día a la -9. Es lo mismo. ¿Ok? Aquí tengo el ejemplo del ejercicio anterior, del método de Euler, el que hicimos. Ese no es. Este creo que sí. Este es el que hicimos en antes. Déjeme buscar estos valores. Sí, aquí está. 3,4902 y estos son 3,4902. ¿Ok? Aquí por si acaso no está el error estimado. No está. Pero aquí yo lo agregué. Bueno, entonces esta sería la parte hasta aquí. Esta de aquí. Y ahorita vamos a ver la parte que les mencioné. Ok. Aquí hay una tabla y dos gráficas. La tabla me está indicando que el error global es un grado menor al error local. ¿Ya? El doble mejorado si tiene error local, un error de grado 3, el error global es grado 2, etcétera. ¿Y eso cómo lo evidencio? Observemos la gráfica también. Ay, observemos la gráfica. Miren el error cómo disminuye. Miren, en un método de acá abajo, el for es el de poder computacional, por si acaso. Este grado, este eje de aquí es poder computacional. Es poder computacional, pongámosle. Poder computacional. Pongámosle poder computacional. Ya. Miren, miren cómo el error está muy cercano a 100%, o sea, algo que no es plausible, el método de Euler. Y hay que tomar mucho poder computacional para que se reduzca. Mucho poder, observemos, ¿sí ven? Miren el método de Hume. El método de Hume también a priori al principio posee bastantes errores, pero miren cómo va disminuyendo con mucha más, o sea, disminuye mucho más que el otro, que el método de Euler normal. Y así mismo vamos hablando por Ruy-Kuta grado 3, miren cómo disminuye y miren cómo disminuye en función del esfuerzo. O sea, si yo utilizo el método de Ruy-Kuta grado 4 que utiliza, digamos, un poder computacional, démosle un valor X. Digamos que la computadora que estoy utilizando el poder que usa es de 5. Entonces, a ese valor 5, al mismo valor 5 para todos, podemos observar que los modelos de Ujicuta grado 4, grado 3 y Ujicuta Bocher, aquí está, para acá abajo tienen que estar Ujicuta Fulber,
utilizan mucho, al mismo esfuerzo, son más precisos que el método de Euler. ¿Ok? Entonces, como podemos observar, el Q grado 4 ya con un esfuerzo, no vamos a decir, porque estas gráficas están medidas de esta forma, digámosle un esfuerzo considerable. Un esfuerzo considerable, el error ya está a la por 10 a la menos 2. Nosotros como ingenieros tenemos una incertidumbre de hasta 5% de error, porcentaje de error. ¿Ya? Aquí tenemos porcentaje relativo. Entonces, ya podemos ver que sí es muy pequeño el error. Muy, pero muy pequeño. Entonces, eso sería hasta la parte de ahorita. Este sería el ejercicio propuesto para que puedan practicar y que comparen. ¿Ok? Y hasta ahí queda la parte de Rujikutan, de orden superiores, de todo lo que ya. Va, ya. Ahora, vamos a darle una pequeña introducción porque la próxima semana probablemente toque, no es que quiera, pero toque pegarse un speedrun de la materia hasta que, porque hay que ver método de resolución de sistemas, ¿ya? Y el método de resolución de sistemas conlleva cierta lógica y con ese va a ser el proyecto de mucha gente. O sea, el proyecto tiene que resolver en sistemas, en modelos de métodos numéricos, pero para sistemas, ¿ok? Entonces, vamos primero a hacer la deducción. Ahorita no voy a explicar a grosso modo, no voy a explicar, o sea, no voy a explicar qué es lo que, o sea, cómo hacerlo como tal, pero sí quiero darles una pequeña introducción a la idea de por qué nació eso y para qué queremos hacer eso. En la vida real, nosotros no vamos a trabajar con EDO, muy probablemente me vamos a trabajar con, con un sistema de ecuaciones. A ver, si nos hemos percatado, nosotros hemos trabajado con EDOs que están dadas de esta forma, con Y', ¿verdad? Hemos trabajado con Y'. O hemos trabajado con EDO cuasi lineales, o sea, que son casi lineales, que no es que tengan problemas como puede ser un seno hiperbólico o cosas así, o un seno, ¿ya? Hemos trabajado con funciones que son no lineales, que son lineales casi, su mayoría, ¿ya? Hemos trabajado también con EDOs normales, ya, con esto hemos trabajado, pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo me enfrento a ecuaciones de esta forma, con segundas derivadas, con terceras derivadas, con cuartas derivadas? ¿Qué pasa si yo me enfrento a esos problemas? Otra cosa, ¿qué pasa si me enfrento a ecuaciones no lineales, como la ecuación de Airy? ¿Qué pasa si yo me enfrento a sistemas de ecuaciones, que pueden ser EDOs normales, pero es un sistema? Es un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones. Me puedo pasar eso, puede pasar tranquilamente. ¿Qué pasa si me enfrento a estos problemas? Cuando tú te enfrentas a estos problemas, aquí no aplica lo que estamos viendo ahorita. Aquí hay que aplicar método de Euler para sistemas, de ley. Sistemas code. Ok, ¿por qué para sistemas? ¿Qué implica que sea sistema? Vamos a primero, implica que sistemas que vamos a trabajar con matrices. Ya, eso. Ahora, ¿qué implica? ¿Qué implica que sea para sistema en este punto? Ok, esto lo que estamos en estos casos son las órdenes de derivadas. Nosotros estamos viendo ecuaciones diferenciales para trabajar con su derivada, no con su segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer cambios de variables. Pero esos cambios de variables no vamos a despreciar valores, sino que vamos a conservarlos. Entonces vamos a crear cuatro valores en un sistema de ecuaciones y vamos a tener esta matriz. ¿Ok? Quiero que se lleven con esto. O sea, cuando tenemos esta cosa, vamos a hacer esto. Aún no vamos a explicar el porqué de la cosa, pero quiero que tengan la idea. O sea, quiero que tengan la idea, que la conserven para que cuando veamos eso, cachemos rápido, porque en la próxima clase también quiero dar la discretización. Introducción a métodos infinitos. Porque lo que estoy viendo, el profesor Enrique, está, está pegando un speedrun increíble. Pero bueno. Por una parte lo entiendo porque a la final los métodos numéricos son muy, muy, muy mecánicos. A la final lo difícil es programar, cosa que que enseñan, pero no enseñan. En mi opinión, no enseñan. Pero
espero que con la parte que hicimos ahí se entienda muy bien. Entonces, el método de sistemas hay que tener en cuenta la notación también. Tenemos que saber que este es uno y este es otro. Las condiciones iniciales, por lo general, si son de 2 grados, te tienen que dar la condición normal, normal tanto, pero también tiene que dar otra función que tiene que ser la derivada. Y probablemente la matriz con la matriz inicial se va a iniciar de esta forma. Si la inicial arriba y esta acá abajo. Esa sería mi matriz inicial. ¿Ya? Ya después no se preocupen, después vamos a verla bien bonito y todo. Pero sí, esa clase será densa, será pesada y será muy, muy larga. Porque quiero avanzar hasta la parte de discretización. O no sé si, igual pregunto por el grupo. Por el grupo creo mejor. ¿Ok? Ok. Hasta ahí sería la clase del día de hoy. Si no tienen más preguntas, así déjame dejar de grabar.